Ok, el segundo tema que abarcaríamos el día de hoy es precisamente hablar sobre los factores de riesgo para la presentación de los trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes. Y aquí quiero hacer mención precisamente de tres factores fundamentales, que es precisamente la migración, pero vista desde el punto de vista médico. Y aquí sí hay ciertas variantes en el sentido probablemente de algunas conceptualizaciones. Nos tratamos de apegar y nos debemos apegar completamente a lineamientos evidentemente oficiales y actuales que hay sobre estos conceptos, pero sí quiero hacer esta aclaración porque en muchas ocasiones de pronto hay cierta terminología que pudiera variar un poco. Entonces, dicho esto, hablaremos de migración, hablaremos de la edad, y el tipo de desarrollo que se ha dado precisamente en un niño, niña o adolescente para considerarlo factor de riesgo. Ahora, en este tema, evidentemente hablaremos de cuáles son los factores que principalmente influyen. ¿Para qué? Para que tomemos en cuenta que un mismo factor puede ser diferente el impacto que tenga de acuerdo a la edad en la que se esté presentando en un niño o niña adolescente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un concepto muy, digamos, en boga en este momento, que son los primeros 1000 días de una persona, que abarcaría desde la concepción, todo el embarazo, nacimiento y los primeros 2 años de vida, nos daríamos cuenta precisamente de que ahí hay muchos momentos de cierta vulnerabilidad neurobiológica en donde todo el desarrollo que pueda ir teniendo un niño, niña, adolescente en cuanto a su desarrollo mental, en cuanto a su interacción social, va a determinar definitivamente cómo se van a dar el resto de los siguientes 3 años, que serían lo que consideraríamos desarrollo infantil. Este concepto de desarrollo infantil abarca los primeros 5 años de vida. Y ustedes seguramente ya están pensando lo mismo que yo, ¿por qué nos volvemos tan específicos en dividir estos periodos? Bueno, pues por consideraciones neurobiológicas, por supuesto, sobre todo a nivel de desarrollo y de especialización en funciones del sistema nervioso, sobre todo también a nivel de desarrollo y especialización, no solamente del sistema nervioso, sino en general de todo el organismo, para que le permita al individuo contar, digámoslo de una manera muy coloquial, con la materia prima suficiente para desarrollar entonces ahora una vida en comunidad. Ahora, si nosotros consideramos que esos factores tienen que ver de acuerdo al contexto, a la edad, nosotros estaríamos hablando entonces de que la migración en sí misma, hemos visto que siempre ha sido una característica del ser humano. Es una característica del ser humano el migrar, adaptarse a diferentes procesos en la búsqueda de diferentes metas, de diferentes situaciones. Y la migración no es en sí misma una causa de trastorno mental, es un factor de riesgo que tiene que estar sumado a otros tantos factores de riesgo. Y esto, ¿por qué lo aclaro? Porque últimamente se ha hablado precisamente, por ejemplo, en el hospital, en el psiquiátrico infantil, de que pudiera ser esta una causa muy específica de ciertas condiciones. Sin embargo, nos queda muy claro que debemos forzosamente enlazarlo al resto de las características del niño, niña, adolescente para que podamos estar hablando de una causalidad como tal. Generalmente no lo encontramos, siempre encontramos que son factores asociados. Por ello, en esta siguiente diapositiva, me permito recordarles que precisamente la salud mental en la infancia es un prerequisito. ¿Prerequisito para qué? Para 5 cosas en fundamental. El desarrollo psicológico óptimo y funcional. Si no tenemos una adecuada salud mental en la infancia, seguramente este desarrollo psicológico va a generarse con ciertas características disfuncionales que van a perdurar a lo largo de la vida y que probablemente no sean funcionales, que puedan ser compensadas y que puedan emplearse algunos mecanismos de adaptación, es probable, pero tiene muchas mayores posibilidades de ser disfuncional.
Segundo, las relaciones sociales productivas y fructíferas. Y siempre que preguntamos qué diferencia hay entre lo productivo y lo fructífero, hablaremos de que lo productivo son cuestiones cuantitativas, cuestiones que pueden ser medibles. Por ejemplo, aquellos papás que siempre dicen, es que lo único que tiene que hacer este niño es estudiar y tiene que sacar buenas calificaciones y portarse bien. Tendríamos que tener en claro qué es una buena calificación. Hay papás que pueden decir 10, cerrado, absoluto, ¿no? O hay papás que dicen, no, pues pasó, a mí me parece que está bien, ¿no? Entonces, eso es lo productivo, lo que es cuantificable. Lo fructífero es, mi 6 te dejó satisfecho, papá, mi 10, aunque sea 10 en 10 materias, ¿no te dejó satisfecho? La parte cualitativa, la percepción que se tiene precisamente de esa producción, vamos a llamarlo de términos muy concretos. Y entonces, si esas relaciones sociales no están en este balance tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, seguramente vamos a tener problemas. Pero aquí el mayor problema es que nosotros tendríamos que irle enseñando a lo largo de la vida del niño a ir percibiendo precisamente estas características. Muchísimos niños no tienen, por supuesto, ni idea de por qué papá se enojó porque llegué con una calificación de 9.5, ¿no? Muchísimos niños no tienen ni idea de por qué papá se enojó, porque me salí un momento de la casa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de situaciones, de condiciones de migración, evidentemente estaríamos hablando de situaciones en las cuales es un concepto, son características mucho más complejas porque son muchas más variables las que el niño tendría que empezar a manejar. Y entonces forzosamente esperaríamos que alguien, un adulto, acompañara en este proceso al niño. Pero pues ya hablamos precisamente que hay muchos niños que no tienen este acompañamiento. La salud mental es un prerequisito en la infancia, es un prerequisito para una buena salud física, por supuesto, porque si nosotros no desarrollamos esos elementos de salud mental que hagan autocuidado, por eso tenemos una cantidad impresionante de niños con obesidad, tenemos una cantidad impresionante de niños con problemas dentales, por ejemplo, porque no hay una higiene adecuada dental, a lo mejor no hay los recursos, pero si sí los hay y no tenemos el desarrollo de esa salud mental en la infancia, seguramente nos va a impactar después en la salud física en general. Y el último es precisamente es un prerequisito para que el niño tenga una participación efectiva en la edad adulta. Últimamente se ha minimizado muchísimo el que los adultos tengan una participación efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se justifica con la libertad precisamente que tendría cualquier individuo para ser como es, la libertad que tendría cualquier individuo para tener expresiones determinadas, y definitivamente nos olvidamos de ese concepto de esa parte fundamental del concepto con el que inicia la definición de salud mental. Estado de bienestar. Es un estado de bienestar precisamente percibido por el individuo. Y el estado de bienestar percibido por los niños puede ser muy generalizado o puede ser muy específico al grado de que un niño nos pueda decir que tiene un bienestar completo y absoluto de toda su vida porque tiene un juguete, porque consiguió un puntaje determinado en un videojuego, porque consiguió algo muy en particular. Entonces, eso nos va a determinar precisamente que este individuo a lo largo del tiempo pueda ir teniendo características mucho más complejas que le permitan una participación en la vida adulta. Ahora, ¿qué afectaría precisamente ese prerequisito? Los problemas de salud mental pueden ser un factor de riesgo ante las situaciones de migración, claro, porque encontramos a muchos niños que previamente ya han tenido, por ejemplo, problemas del desarrollo, discapacidad intelectual, algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, que puedan tener alguna situación que tenga que ver con alteraciones congénitas, por ejemplo, y todo eso se vuelve precisamente un factor de riesgo para que, aunado a la migración, genere mucho más fácilmente un trastorno mental.
Pero alternativamente, la migración puede ser un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental. Creo que este lado es un poco más conocido, porque precisamente se ha estudiado mucho más cuál es el impacto que tienen los niños, niñas y adolescentes después de haber estado expuestos a una situación de migración, y muy difícilmente se pregunta o se han hecho evaluaciones de cómo era el estado previo. ¿Qué quiero mencionarles aquí? Que la interacción, digamos, de estas dos fuerzas es lo que va a hacer que muchas veces en un solo individuo tengamos ambos factores. Y es lo que va a hacer que las situaciones sean presentadas con mucho mayor severidad. Ahora, los factores implicados en la relación salud mental, trastorno mental y situaciones de migración pues son cada vez de mayor atención, precisamente porque antes, como les comentaba, se pensaba que solo hecho de tener una migración era un factor de riesgo ya con el suficiente peso, básicamente causal, para generar trastorno mental. Sin embargo, ya sabemos que no es así, que únicamente se aumenta la posibilidad de tener un trastorno mental, y que tengamos en cuenta que hay factores que pueden ser modificables. Por ejemplo, los hábitos higiénico-dietéticos, el sueño, los hábitos educativos. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones esperamos que, como los niños, niñas y adolescentes puedan estar periodos variables de tiempo en albergues, en estaciones migratorias, como que no son lugares en los que debería haber una estructura para los hábitos. Y es los lugares donde más debería haber una estructura. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar a una hora, tienes que comer a otra, tienes que generar todos esos hábitos de higiene, tienes que generar todos esos hábitos, precisamente retomarlos. Y ¿quién los tiene que proveer? Precisamente la institución es quien los tiene que proveer. Pero si la institución es un desorden, que suele ocurrir muchas veces, ¿por qué? Porque se pierde ante la gran cantidad de niños que se atienden, ante la falta precisamente de protocolos, de horarios específicos de actividades. Entonces, este es un primer llamado para que ese primer nivel de nuestra pirámide que vimos hace un momento sea tomado en cuenta dentro de las diferentes instituciones donde trabajamos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa posibilidad de que los factores modificables puedan ser susceptibles de modificación, porque yo no tengo la estructura, pues seguramente van a empeorar las cosas. Ahora, hay factores que no son modificables, por ejemplo, la información genética que tiene el niño. Y bueno, esto ya estaríamos hablando a niveles muy específicos, porque incluso con esta información que tenemos de epigenética actualmente, que dependiendo de ciertos ambientes, la información genética que yo tengo en mis células puede expresarse o no, pues nos llevaría precisamente a que también son modificables, pero por mucho más intervenciones. Entonces, si yo tengo factores que puedan ser modificables, que están al alcance de mi mano por el hecho de que puedo generar un horario, una estructura, un nivel de comunicación en la institución donde yo laboro para que atiende a estos niños, evidentemente hagámoslo, porque si no, entonces va a ser un factor de riesgo ahora. Ahora, hay factores que se llaman protectores. Por ejemplo, si la migración acompañada que resulta en nuevas oportunidades para el niño, ¿no?, de un lugar donde vivía, donde probablemente estaba expuesto a situaciones de violencia, donde estaba expuesto a situaciones de abuso sexual, y entonces se genera una migración acompañada para que esté en un ambiente mucho más protegido, pues entonces la migración sería un factor protector en ese momento. Pero sabemos que en la gran mayoría de las veces no es así. Y el se vuelve factor de riesgo una determinada situación como la migración cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del niño o niño adolescente para manejarlos. Por ejemplo, justo la migración, pero que se da ahora en condiciones de violencia, y el destino final también es un ambiente violento, inseguro, evidentemente es una situación de un factor de riesgo. Ahora,
La migración es un factor de riesgo si existe vulnerabilidad previa en el niño, niña, adolescente. Si además hay intensos estresores, como por ejemplo el trayecto y el medio de acogida es hostil, o si se dan ambas. Si se dan ambas condiciones, por supuesto que va a desarrollarse una situación disfuncional, no solamente para ese niño, sino para todas las personas que puedan estar inmersas en la relación con él, sean o no acompañantes. ¿A qué me refiero? Si el niño precisamente llega a un lugar, a un albergue donde haya profesionales o no profesionales de la salud y tiene estas dos condiciones, de que no está sano o no está íntegro y que además ha tenido contacto con diferentes ambientes estresores intensos, evidentemente lo más seguro es que nos vamos a encontrar con una respuesta desadaptativa de ese niño. Desde lo desadaptativo hasta lo hostil probablemente, o a lo agresivo y lo plenamente disfuncional. Entonces, si yo empiezo a cuantificar factores de riesgo, que es lo que vemos en esta diapositiva, nos vamos a dar cuenta que ya hay, digamos, identificados varios, que los vamos a ver básicamente en 4 planos: el individual, en el de las relaciones interpersonales, el comunitario y el social. El individual es que los niños tengan baja escolaridad. Por supuesto que la alfabetización, los niños, de acuerdo a la edad que tengan, les va a ayudar mucho más que aquellos que no la tienen. Y evidentemente ese grado de escolaridad o de alfabetización le va a permitir probablemente tener una mejor relación interpersonal. Ahora, si la situación es irregular, evidentemente van a haber situaciones que dicen por ahí que entre más irregular es algo, ¿no? Es porque las condiciones en general socioeconómicas son mucho más bajas. Yo digo que también se puede dar lo contrario, pero la regla se cumple más de este lado. Entonces, si el niño, niña o adolescente se encuentra con diferentes normas sociales a las que él ha estado expuesto, bajo las que fue estructurado en los primeros años de su vida, definitivamente va a tener muchos problemas. Si es un niño que no está en absoluto acostumbrado a tener un horario de alimentación, en lo que no está acostumbrado en absoluto a sentarse a una mesa, o utilizar probablemente un cubierto, ya no varios, sino solamente uno para comer, entonces evidentemente va a tener muchos problemas. La cultura e idioma distintos, el aislamiento, porque en muchas ocasiones estos niños pueden ser motivo de que muchas personas les hablen, de que muchas personas los busquen, pero si el niño no permite esta comunicación, seguramente se va a volver un factor de riesgo. Ahora, en cuanto a las relaciones interpersonales, recordemos que el primer núcleo precisamente de relación interpersonal del niño pues es la familia, sus padres o cuidadores, que los cuidadores no siempre son los padres. Entonces, la separación precisamente de la familia o la separación de ese cuidador primario generalmente va a producir en los niños una respuesta adversa. Y esta respuesta adversa siempre se va a ver reflejada fuera de ese núcleo primario. ¿Con quiénes? Primero con los pares, con niños más o menos de mi misma edad, ¿no? Más o menos mis contemporáneos, Pero además, sobre todo con niños, niñas desconocidos, con mis pares que puedo tener alguna comunicación, ¿o no? Entonces, si pasamos al ámbito comunitario, definitivamente nos vamos a dar cuenta que si hay una exclusión social precisamente de las personas en situaciones de migración, si no tienen acceso a cuestiones que tienen que ver con servicios básicos, ¿no? De salud o escolares, o que incluso hablemos de adolescentes, ¿no? Que tienen acceso limitado a trabajos y condiciones deficientes de trabajo, porque pues en teoría no deberían estar trabajando, pero caen en trabajos informales, ¿no? Hay un acceso limitado y aparte con muy deficientes condiciones. Y finalmente, en el ámbito social, estaríamos viendo que
pues estas políticas de doble cara, ¿no? Donde aparentemente, ¿no? Hay un cuidado, un respeto de los derechos humanos de las poblaciones, de las personas que llevan a cabo situaciones de migración, y más aún la protección de niños, niñas, adolescentes, pero nos damos cuenta que muchas de las políticas son discriminatorias, no hay en realidad una facilidad para acceder a servicios de salud o servicios de protección, son muy limitados, evidentemente pues se vuelve un factor de riesgo. Y bueno, solo como complemento precisamente estaríamos teniendo la caracterización de si este niño, niña o adolescente cumple, más bien, ¿qué características de tipo de migrante tiene? ¿Es un migrante calificado, económico, documentado o irregular? Generalmente son irregulares. ¿Es un tipo de migración forzada? ¿Es interna? ¿Es irregular también? ¿O cuál es la condición migratoria que tiene ese niño, niña o adolescente? O probablemente sus cuidadores, de deportación, de asilo, refugiado, hay retorno voluntario o sigue siendo irregular. Entonces, ¿por qué tomar en cuenta esto? Porque esto va a determinar la respuesta que el individuo tenga, como dijimos, a nivel de relación interpersonal, a nivel de funcionamiento en la comunidad y definitivamente a nivel de funcionamiento social. Entonces, este concepto de niño, niña, adolescente, migrante, pues teóricamente son todas las personas menores de 18 años de edad que se encuentran fuera de su país de origen o nacionalidad para trabajar o reunirse con su familia o cambiar de residencia de manera temporal o definitiva, pero pueden estar acompañados, no acompañados o separados, que definitivamente en el ámbito médico nosotros tenemos que conocer estas características, porque en el ciclo migratorio, que bueno, yo les ejemplifico aquí de una manera como muy general, ¿no? Pensando cuáles serían las posibilidades desde que el niño sale del lugar de origen hasta que llega a un lugar de acogida o a lo mejor hasta que es regresado a su lugar de origen. En cada uno de esos puntos puede estar un tiempo variable, puede estar en instituciones formales o no formales, puede estar en instituciones a las que les haga cierto sentido poner atención a cómo es la salud mental de ese niño en ese momento y qué necesita hacerse, o probablemente esté en contacto con instituciones a las que no les interesa en lo absoluto. Como sea, este ciclo migratorio precisamente nos pone ante, como les decía al principio, lo que se ha estudiado desde la parte propiamente de medicina en cuanto a la migración. Entonces, nosotros estaríamos hablando, y aquí hay otra liga, un documento de estudio mucho más profundo de lo que se llama el síndrome de Ulises, los 7 duelos, que son duelos precisamente que tienen que ver con la pérdida, el malestar que genera en un niño o niña adolescente, la pérdida de la familia, los amigos, la lengua o el lenguaje que se utilizaba precisamente en el lugar de origen, la cultura, la costumbre, la religión, los valores, el propio ambiente físico, es decir, la tierra, el lugar, los colores, el paisaje, los olores, el estatus social, es decir, si tiene o no tiene documentos incluso de identidad, si tiene, por supuesto, acceso a esto que comentábamos, a lo mejor ciertos adolescentes que puedan tener acceso a trabajo, el contacto con el grupo étnico de origen, importantísimo, o con el grupo familiar, y por supuesto la integridad física. ¿Por qué? Porque estos 7 duelos, precisamente, es lo que nosotros teníamos que estar verificando en todo momento, que es la pérdida de cada una de estas características es lo que hace estar en un estado permanente de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque evidentemente un niño no debería estar pasando por estas situaciones y por esa sola razón estamos asumiendo que es una violación a sus derechos humanos. Entonces, tengamos en cuenta que cada niño o niña adolescente va a reaccionar de manera diferente. Por ello, el impacto de una situación podría o no convertirse en una experiencia traumática, de acuerdo a estas características que finalmente les estoy poniendo como resumen. La naturaleza y la gravedad del acontecimiento que experimentan, de la situación de migración,
No es lo mismo salir con un determinado plan, con ciertos cuidados, con cierta protección, a salir solo, no acompañado, o a que en el trayecto me hayan separado precisamente de mi familia. La severidad de los daños en las diferentes áreas, si yo tuve la pérdida de posesiones que llevaba en el trayecto, o tuve la pérdida de la salud o de la integridad física, la posibilidad de que el evento represente una amenaza contra la vida como tal, la exposición extrema al evento, es decir, que se haya dado una prolongación o situaciones en donde esta amenaza contra la vida haya sido recurrente. La historia personal y familiar de problemas de salud mental, y esto se lo remarco con rojo porque de verdad es algo que sí tendríamos que tomarnos el tiempo, y de verdad no es tanto tiempo, no tiene por qué pasar de una media hora incluso, para explorar esto con el niño, donde además nosotros estemos expresando nuestro interés genuino por saber de su historia personal y familiar, y por supuesto si ha tenido apoyo o ayuda por otras personas. Esto va a ser percibido de manera distinta de acuerdo a la edad del niño. No se percibe igual cuando alguien me quiere ayudar y yo tengo 5 años de edad, en donde soy muy dependiente precisamente de los adultos, o cuando me quieren ayudar y soy adolescente y ya no quiero tener absolutamente ningún apoyo o ayuda o intervención de los adultos. Entonces, aquí, en esta diapositiva, les hago una invitación a que revisen estas ligas y estos documentos, porque no es que se tengan que aprender las etapas de desarrollo, no se preocupen. Lo que tienen que hacer es precisamente saber que hay ciertas características muy específicas de acuerdo a las edades del niño. Es muy frecuente que un niño menor de 7 años tenga todavía un pensamiento mágico, ¿no? Y si nosotros nos burlamos de eso, si nosotros lo minimizamos o lo devaluamos, seguramente vamos a tener una respuesta adversa. Ahora, si nosotros evidentemente vemos a un niño de mayor edad, a un adolescente que ya debería tener cierta racionalización de algunos eventos, o que debería tener el empleo de una información a un nivel de complejidad más grande, probablemente estemos detectando situaciones que tengan que ver o con discapacidad intelectual o con un problema del desarrollo cognitivo. Entonces, por eso les estoy dejando aquí diferentes recursos en los cuales hablaríamos, uno de desarrollo emocional, otro de desarrollo cognitivo, y en esta siguiente diapositiva, precisamente, una liga muy específica a lo que tiene que ver con el desarrollo. Estos primeros 5 años de la vida, que además, si ustedes lo pueden revisar y lo pueden usar así porque son instrumentos autoaplicables, es decir, no, el niño no los va a contestar, los va a contestar su cuidador, o lo podemos contestar nosotros. Si nos estamos viendo en el albergue, por ejemplo, al niño más de 2 días, claro que podemos contestarlo, porque nos van a preguntar precisamente cómo está actuando este chico. Y ahí definitivamente nos vamos a dar cuenta si su desarrollo es el adecuado o no. Entonces, en resumen, les estoy dejando información para evaluar el desarrollo hasta los 5 años de edad. Les estoy dejando información para saber cuáles serían las características de desarrollo en niños preescolares de 3 a 5 años, en niños escolares de 6 a 11 años y en adolescentes de 12 a 18 años. Como les dije, no se preocupen, no se las tienen que aprender, solamente las tienen que consultar si en un momento dado se están preguntando si tal o cual característica que está presentando el niño se sale de ese patrón de desarrollo. Porque aquí iniciaría precisamente nuestro plan de manejo, que es uno de los puntos fundamentales del tema del día de hoy. Y entonces sería el tercer tema.